sí, creo que existe y va a existir siempre en la educación estatal un sesgo de supervivencia muy fuerte a orientar a los alumnos hacia la defensa de lo público, de ellos mismos, ¿no? En caso contrario, la educación pública tendería a desaparecer, ¿no? Imaginemos que desde la educación pública los profesores, los planes de estudio, los políticos que influyen sobre los planes de estudio, pues establecieran que hay que defender continuamente la privatización de la educación pública. Pues en la medida en que eso cale entre el alumnado, la educación pública desaparecería. Por tanto, por mero instinto de supervivencia, es casi inevitable que la educación pública esté sesgada hacia la izquierda. Si entendemos por izquierda, pues eso, estado de bienestar, función pública, etcétera. También hay una especie de sesgo de selección. No digo que sea en todos los casos, pero si una persona considera que la educación pública es lo más importante para estructurar una sociedad, no la educación, sino la educación pública, probablemente intente meterse como, bien intencionadamente, no lo estoy criticando, intente meterse como profesor en la educación pública, de modo que también el profesorado, más allá de su interés, probablemente también tenga una confluencia, una correlación ideológica con la defensa del estado de bienestar. Pero, decía, depende cómo entendamos izquierda y derecha. La educación pública es educación estatal, ¿no? Y la educación estatal es una educación que intenta generar entre el alumnado una identidad política, personal política, que esté alineada con los intereses del Estado. Y esos intereses del Estado no solo pasan por el estado de bienestar, también pasan por la inculcación de una identidad nacional entre el alumnado. De hecho, la educación pública surge fundamentalmente para eso, para lavarle el cerebro a chavales de muy distintas regiones y de muy distintas etnias culturales, digámoslo así, y unificarlas políticamente en una única identidad nacional. Surge, no por casualidad, en Prusia, precisamente para construir la Gran Alemania. Entonces, ese fenómeno de nacionalizar o generar una conciencia nacional entre el alumnado es un propósito nacionalista, que en España vemos con mucha claridad en las regiones pretendidamente secesionistas, pues Cataluña, el País Vasco, etcétera, donde claramente los autodenominados nacionalistas intentan crear una identidad catalana, una identidad vasca entre los alumnos como paso previo a constituirse, ¿no? a que esa población defienda en el futuro un Estado independiente y, por tanto, pues eso, yo me siento catalán, quiero mi Estado catalán, pero no lo vemos con tanta claridad, y es exactamente lo mismo en la generación de una conciencia nacional española, por ejemplo, que tiene exactamente el mismo objetivo, es decir, generar un corpus ideológico e identitario de yo soy español. ¿Y qué significa ser español? Pues para entender qué significa ser español he de estudiar historia de España, como en Cataluña estudian historia de Cataluña, literatura española, como en Cataluña estudian literatura catalana, geografía española, como en Cataluña estudian geografía catalana, etcétera. Es decir, generar la idea de que formamos parte de un mismo pueblo que se ha ido reproduciendo históricamente y que yo soy heredero de antiguos españoles que forman parte, ya digo, de esa misma población histórica. Saber si yo desciendo de gente que vivía en la península ibérica hace 500 años o no. Pero me lo intentan inculcar simplemente porque yo ahora resido en España. Y quien dice España dice Francia, ¿no? Probablemente en Francia sea todavía más claro. El jacobinismo francés es la aniquilación de cualquier diversidad cultural para generar una gran Francia unificada y unida con una sola lengua, una sola cultura, una sola historia, pero también Alemania, Italia, es decir, cualquier país necesita crear conciencia nacional y eso se genera a través de la educación pública. Y ese nacionalismo, aunque en España a veces asociamos el nacionalismo con la izquierda, pero esa defensa de la identidad nacional, de ese engrandecimiento de la nación, es algo que se suele asociar más bien a la derecha. Es decir, la derecha es el nacionalismo. Ya digo, en España no, porque el nacionalismo español, que era el franquismo, pues es la derecha, y en cambio los antifranquistas se vincularon con el nacionalismo regionalista o centrípedo, centrífugo, perdón, y ese nacionalismo, claro, al ser antifranquista, pues se lo ha asociado a la izquierda, y bueno, luego también han incorporado muchas veces ideas de izquierdas, pero el nacionalismo tiende a ser mayoritariamente de derechas, y por eso, si la educación pública tiende a generar, es una máquina de generación de conciencia nacional, también es de derechas en ese sentido. Lo que no es, desde luego, es liberal, ni de izquierdas ni de derechas.